Parashá Bereshit. Es una emoción, ¿no? Volver a empezar otra vez nuestro ciclo anual de estudio de la bendita Torah, el poder alcanzar así un objetivo más y poder empezar de nuevo, ¿sí? Poder empezar otra vez. Esto es de verdad maravilloso. ¿Cómo se sienten ustedes, entonces? Saber que, bueno, llegamos a la meta, concluimos, pudimos estudiar toda la bendita Torah durante todo un año y bendito el Eterno, ok, ya terminamos. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues lo que ahora sigue es que volvemos a empezar otra vez el estudio de su palabra. Esto es un ciclo, ¿verdad? Por eso lo decimos el ciclo anual de estudio. Así que esta semana pues hemos arrancado nuevamente, hemos estado leyendo el libro de Génesis, el principio de las Sagradas Escrituras, en sus primeros capítulos, capítulo 1 al capítulo 6, hemos estado leyendo, hemos estado reflexionando en esto. Y bueno, el día de hoy, el tema que vamos a estudiar, el tema que tenemos acá sobre la mesa para este día de Shabbat, le hemos titulado Las dos creaciones. Las dos creaciones. Y esto es porque en el libro de nombre hebreo Bereshit, que significa en el principio, nos encontramos con el relato de la creación. ¿Cómo empiezan las Sagradas Escrituras? Comienzan hablándonos del relato de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así es como todo comienza, con el relato de la creación. Sin embargo, siempre hemos podido notar al leer las Escrituras que allí, en este principio del que nos habla el libro de Génesis, el relato parece ser como si fueran dos en lugar de uno. Es decir, encontramos cosas, encontramos frases que pareciera que se nos está hablando de dos relatos distintos. Pareciera, ¿verdad? Pareciera incluso que se habla de dos creaciones distintas. Y de hecho, cuando se toca este tema de la creación, hay muchas cosas de las que se hablan, hay pues muchas controversias, hay diferentes teorías. Existe efectivamente una teoría que habla acerca de dos creaciones, que habla acerca de dos tierras, es decir, el mismo planeta, la misma tierra, pero en diferentes etapas. Una primera etapa, una primera tierra que era muy distinta, que fue destruida y que después fue restaurada ya con la creación del hombre. Pero digamos que en la primera tierra, estoy hablando de una teoría, no vayan a buscarlo ahí, estoy hablando de una teoría que por ahí, ¿no? Dicen, y que hubo una primera tierra y que el Eterno destruyó esa primera tierra. Que por eso dice Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Y que después entonces viene la restauración de la tierra, pero de una forma distinta en donde ya va a habitar el hombre. Bueno, esa es una teoría de la que se habla respecto a dos creaciones distintas, pero no la tenemos ahí en la Torah como tal. Pero lo que sí tenemos en la Torah, lo que sí podemos apreciar son algunas diferencias. Y mire que cuando digo diferencias no estoy diciendo contradicciones, porque no es lo mismo. No es lo mismo decir que son diferentes a decir que son contradictorios. De hecho, las cosas que son diferentes, pues tiene que haber diferencias para que puedan embonar. Por eso utilizamos siempre el ejemplo de un rompecabezas. ¿Cómo armarías tú un rompecabezas con puras piezas iguales? Sería un poquito difícil, ¿no? Si necesitas tener piezas distintas para poder armar el rompecabezas. Cuando hablamos
hablamos de las parejas, yo les he dicho, ¿no? Sobre todo los jóvenes que están pensando o que están buscando una pareja, o adultos también, si están buscando una pareja, tienen que pensar en una pareja que sea muy distinta a ti. Porque cuando estás buscando una persona que sea como tú, para empezar, qué aburrido, ¿no? Porque imagínate una pareja igual a ti, siempre, y que a todo te diga que sí, y que todo te estarías casando con un buen amigo, y al tiempo, mira, eso va a otro. Tú necesitas a alguien que sea contrario a ti. De hecho, cuando hablamos de Bereshit y cuando hablamos de la creación del primer hombre y de la primera mujer, la Torá dice que el Eterno puso a la mujer frente al hombre, así como para darle la contra, ¿me explico? O sea, ahí frente a él. No a alguien que en todo le siga la corriente, que en todo le diga que sí, que en todo lo apoye. Esa es una idea más humanista, más del mundo. La idea del Eterno es que en la pareja se complementen, que lo que le falte a uno lo tenga el otro, y para ello pues tienen que ser bien distintos. Y de entrada el hombre y la mujer pues somos distintos, ¿no? Bendito el Eterno por esas diferencias. ¿Quién dice amén? Sí, hermano, claro que sí. Bendecimos al Eterno por esas diferencias entre el hombre y la mujer. Entonces, al decir nosotros acá que encontramos diferencias en los relatos o en el relato, es un solo relato, pero las diferencias nos hacen pensar como si fueran dos relatos. Entonces, insisto, no estamos hablando de contradicciones, sino más bien, ya que estamos en esto de que las diferencias nos ayudan a complementarnos, esas diferencias que podemos apreciar acá se complementan. Y ese es el sentido que le vamos a dar a nuestro tema de hoy. O sea, no vamos a profundizar en el tema de que si dos creaciones, que si dos tierras, no. Vamos a tratar de entender por qué la Torá, por qué las Escrituras nos presentan aparentemente dos relatos un poquito distintos. Pero para ello, mire, vamos a ver ahí en pantalla, ahí están un poquito chiquitas las letras, pero vamos a ver, ahí tenemos dos columnas, y en una columna pusimos primer relato y en la otra pusimos segundo relato. Entonces así, ¿no? Como si tuviéramos dos relatos distintos. Y vamos a separar estos relatos por las expresiones que podemos leer nosotros ahí en las Sagradas Escrituras, en lo que es el libro de Génesis. Mire, la primera diferencia que encontramos es que en un primer relato el Eterno es llamado Elohim, así, nada más. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es la palabra hebrea que es traducida al español como Dios. La palabra Elohim, así literalmente, quiere decir poderes, en plural, poderes. Por eso, en las escrituras hebraicas traducidas al español, en lugar de Dios, muchas versiones utilizan la palabra poderoso. En el principio creó el poderoso los cielos y la tierra, porque viene precisamente del significado de la palabra Elohim. Entonces Elohim significa el poderoso, el que es supremo, ¿sí? El juez supremo de toda la tierra, el que tiene la autoridad por encima de todo. Entonces Elohim, cuando es una palabra en referencia al Eterno, sabemos que nos estamos refiriendo al Ser Supremo. Cuando la palabra Elohim se utiliza para referirse a un ángel o incluso a una persona, bueno, ahí cambia. Sigue significando poderoso, sigue significando que tiene autoridad o que tiene majestad, pero ya no como el Ser Supremo. Solo cuando es una referencia al Todopoderoso. Entonces, en un primer relato nosotros vemos
que las escrituras se refieren al Eterno como Elohim. Pero luego, hermanos, en el segundo relato, según lo estamos ubicando, ya las escrituras se refieren al Eterno como Yud Hei Vav Hei Elohim, es decir, el nombre personal del Eterno. Y esto en cualquier Biblia usted lo puede ver, o sea, no como tal, ¿verdad? Pero usted puede darse cuenta que en una versión en español cualquiera, en el capítulo 1 se refiere a Dios así nada más como Dios. Pero luego ya a partir del capítulo 2 se empieza a referir el Eterno como Jehová Dios, ¿verdad? Si tienes la Reina Valera 60 va a decir Jehová Dios. O si tienes una NBI, por ejemplo, va a decir el Señor Dios. Entonces, pero ya no va a decir nada más Dios, sino que ya se va a incorporar el nombre personal de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, esa es una diferencia que llama la atención. Y hasta ahí nos podemos preguntar por qué primero se refiere al Eterno nada más como Dios y luego de pronto cambia y ya empieza el relato a incluir el nombre personal del Eterno. ¿Perdón? A partir del capítulo 2, verso 4. Muy bien. Ahí empieza ya a aparecer el nombre personal del Eterno. Entonces, ahí está la primera diferencia que nosotros podemos observar. Ahora, una segunda diferencia que podemos apreciar tiene que ver con la creación del ser humano. Ya que podemos decir que en el primer relato se habla de la creación del ser humano de una manera simultánea. ¿Sí? De una manera simultánea, cuando el Eterno dijo, hagamos pues al hombre. Pues la palabra hombre ahí se refiere más bien como al género humano, no al hombre, al varón, sino a la humanidad, se puede decir así. Hagamos a la humanidad. Entonces ahí nos encontramos con que la creación del hombre y la mujer, vamos a decirlo así, el hombre y la mujer son creados de manera simultánea. Y en el otro relato, en el segundo relato, el hombre y la mujer son creados en manera secuencial, es decir, primero es creado el hombre y después es creada la mujer. Entonces ahí tenemos una segunda diferencia en estos relatos de la creación. Tenemos otra diferencia en donde podemos señalar que en el primer relato de la creación, a la humanidad que ha sido creada, se le ordena llenar la tierra y sojuzgarla, dicen unas versiones. Acá estamos utilizando la palabra dominar. ¿Sí? A la humanidad entonces se le ordena llenen la tierra y dominen la tierra. Y en el otro relato, los humanos son puestos en un huerto para que lo labrasen y lo cuidasen o lo hicieran prosperar. Entonces ahí tenemos esta otra diferencia. Posteriormente nos encontramos con otra diferencia más. Podemos decir que en el primer relato de la creación se nos dice que los seres humanos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Mientras que en el segundo relato se nos dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Entonces, hasta ahí podemos apreciar nosotros cuatro diferencias. Cuatro diferencias en lo que podemos determinar son dos relatos distintos. Y aquí quiero insistir otra vez. No estamos diciendo que hay contradicciones. De hecho,
en lo que se conoce como Nuevo Testamento, nosotros tenemos, ¿cuántos evangelios? 4. 4 evangelios. Son 4 perspectivas distintas, digamos, de un mismo evento. Gracias. 4 perspectivas. Y miren, aún si nosotros hacemos algún tipo de ejercicio y si nosotros relatamos algún evento del cual fuimos testigos, es muy seguro que cada quien lo va a relatar de una manera distinta. Si yo les preguntara aquí, ahorita somos, no sé, 30 personas, y si yo les preguntara a cada uno, oye, te tocó la experiencia del huracán que golpeó Reynosa, ¿hace cuánto? Hace 2 años, ¿no? Te tocó la experiencia, bueno, ¿cómo fue tu experiencia con el huracán? O sea, todos vamos a tener perspectivas diferentes, con seguridad. Y es el mismo evento, es el mismo huracán que golpeó la ciudad y todos estábamos en la ciudad, pero cada quien lo vivió de una manera distinta. Entonces, las diferencias en los relatos pueden ser simples perspectivas y no necesariamente contradicciones. Por decir un caso de los evangelios. En un evangelio, cuando se habla de los endemoniados gadarenos, hay un evangelio que habla en plural y que dice que por lo menos eran más de 2, porque dice los endemoniados gadarenos. Y llegó entonces Yeshua a la región de Gadara y salieron unos endemoniados a su encuentro. Y en otro evangelio dice, y salió un endemoniado a su encuentro. Y eso los detractores de las escrituras van a decir, ajá, miren, ahí hay una contradicción. Este dice que era uno y este dice que eran varios. Y se está contradiciendo. No hay ninguna contradicción. Otra vez, es simple perspectiva. Quien está relatando y quien está diciendo que se refiere a uno, simple y sencillamente es muy probable que él enfatizó en aquel que habló, porque los endemoniados traían un líder y ese era el que hablaba, los demás ni hablaron. Entonces una persona puede decir, pues yo nada más me fijé en el que habló, por los demás pues ni siquiera, ¿no?, figuraron. A lo mejor el otro que está relatando es más detallista y se fija más en las cosas. Pues todos somos diferentes. Si a una persona le preguntas, oye, ¿te fijaste en la persona que vino? ¿Cómo venía vestida? Pues no sé, pero a lo mejor hay otro, yo sí me fijé cómo venía vestido, traía lentes y los zapatos negros, y a lo mejor el otro no, pero se fijó en otros detalles. Entonces, perspectivas. Hasta aquí entonces vemos nosotros 4 diferencias en el relato de la creación, que nos llevan a pensar, o en este caso para fines prácticos, dividir el tema como si fueran 2 relatos distintos por sus diferencias. Pero no son las únicas, hay más. Entonces, de acuerdo al primer relato, lo que tenemos, hermanos, es una humanidad majestuosa. Porque tenemos una humanidad creada a la imagen y semejanza del Creador del universo. Una humanidad creada a la imagen y semejanza del Todopoderoso. Entonces ahí lo que tenemos nosotros es eso, una humanidad de verdad majestuosa. En cambio, en el segundo relato, lo que nos encontramos es a un hombre solitario. Solitario porque, ya dijimos, la mujer es creada después, en el segundo relato. Entonces, ahí hay otra diferencia muy interesante. Luego, nos encontramos con que el hombre llama a la mujer, es decir, le asigna un nombre a la mujer. Y en un relato se nos dice que el nombre que le asignó fue Isha.
en hebreo. Las versiones en español dicen varona. Me gusta la versión que dice varona para que se entienda el concepto. ¿Sí? Porque el hombre dice, la voy a llamar Isha porque del Ish fue tomada. ¿Sí? La versión en español, para que se entienda mejor, la voy a llamar varona porque del varón fue tomada. ¿Sí? Entonces, en un primer relato, el hombre llama a la mujer Isha, varona. Y en el otro relato, el hombre llama a la mujer, en hebreo, Jabá, que es traducido al español como Eva. Entonces, ahí tenemos dos formas distintas en que el hombre llamó a la mujer o le dio nombre a la mujer. Isha, y en el otro, Jabá. En el primer relato, el hombre está enfatizando, hermanos, las semejanzas que hay entre el hombre y la mujer. Entonces el varón dice, la voy a llamar varona. Entonces, varón, varona, pues es muy similar, ¿no? Él está viendo las semejanzas. En hebreo, Ish, Isha, es casi igual. Pero ya si decimos Adán y Jabá, ahí ya no suena tan igual. Entonces, en un relato, el hombre enfatiza las semejanzas y en el otro relato, el hombre enfatiza las diferencias. Las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. En el primer relato se enfatiza la dependencia de la mujer respecto al hombre. Cuando dice que le voy a llamar Isha porque del Ish fue tomada. Entonces, de alguna manera no solo se enfatiza que son muy parecidos, que son semejantes, sino que la mujer depende del hombre. O sea, la mujer salió del hombre, fue tomada del hombre, va a depender del hombre. Pero en el otro relato se enfatiza la dependencia del hombre respecto a la mujer. Porque cuando la mujer es llamada Jabá o Eva, como la conocemos en español, el énfasis es que ella es, ¿qué, hermanos? La madre de todos los vivientes, de todos los seres humanos. Y entonces ahí la mujer toma el rol de que ahora tú dependes de mí. O sea, el hombre va a depender de la mujer. Entonces tenemos estos dos diferencias también. Ahora, cuando la mujer es llamada Isha, cuando la mujer es llamada varona, inmediatamente en el relato de la creación, vean ustedes que lo que viene, lo que ocurre después de que ella es llamada Isha es el pecado. Así, en secuencia. La voy a llamar Isha porque del Ish fue tomada. Y entonces en el relato inmediatamente aparece el serpiente, viene la tentación, viene el pecado, viene el exilio y todo lo demás. En cambio, cuando la mujer es llamada Eva, ¿saben qué es lo que viene? Viene redención y viene vida. Entonces ahí esta diferencia es muy significativa. Hasta pareciera que todo se desencadena a partir de que el hombre llama a la mujer por un nombre correcto. Como que cuando la llama Isha, todo va mal o todo sale mal. Pero cuando la llama Eva, entonces todo cambia. Todo se endereza, todo como que toma su rumbo correcto.
Es decir, que es un momento clave. Es un momento clave ahí en la historia de la creación, el cómo el hombre llamó a su esposa. De hecho, si se fijan, el nombre del Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, empieza a aparecer a partir de que el hombre llama a su mujer Jabá, Eva. O sea, hasta el nombre del Eterno aparece, figura, cambia todo en el relato. Vamos a ver la siguiente. En un primer relato, hermanos de la creación, en un primer relato vemos nosotros a Dios creando todas las cosas con su palabra. Y dijo Dios, se haga luz, y fue la luz. Y dijo Dios, que brote hierba y que reproduzca la tierra. Y dijo Dios. Entonces, toda la creación en este primer relato es a través de la palabra del Eterno. Pero en un siguiente relato, el Eterno está creando con su mano. En el segundo relato se hace énfasis que el Eterno creó con su mano. El Eterno tomó polvo para crear al hombre y le dio forma. Entonces el Eterno se involucra en esta parte, en este relato. Por lo tanto, pudiéramos decir que en el primer relato el Eterno está como distante de la creación. O sea, creando con su palabra, pero distante. En cambio, en el segundo relato vemos al Eterno involucrado en la creación, cercano, creando con sus manos, soplando aliento de vida, haciendo estas cosas. Entonces, esto es una diferencia muy, muy significativa. Ahora, tratando de entender esto y hablando de que lo que vemos acá son dos perspectivas de un mismo relato, podemos decir entonces que en el primer relato el Eterno está creando sistemas. El Eterno está creando sistemas, está creando cosas, está creando elementos químicos, está creando estrellas, está creando planetas, formas de vida, está creando especies biológicas, está creando todo eso. Pero podemos decir que en el segundo relato el Eterno está creando personas. Sobre todo el Eterno está creando relaciones. Por eso en el primer relato pudiéramos decir que el Eterno está un tanto distante de su creación. Porque el énfasis en ese primer relato es cómo va a funcionar todo, ¿no? Todos los sistemas, todos los grandes monstruos marinos, las constelaciones, el universo infinito, toda esa grandeza, toda esa majestuosidad de la creación, todo lo grande, vamos a decirlo así. Pero luego viene el énfasis en los detalles. Entonces vamos a detallar este asunto. Y hemos dicho muchas veces, hermanos, que los detalles que los detalles son importantes. Los detalles son importantes. Los detalles cambian la historia. ¿A poco no? Un pequeño detalle
cambia la historia. Un pequeño detalle a veces nos hace el día o nos lo amarga, depende. Pero las cosas así, las cosas simples, los detalles son importantes. Y lo que podemos apreciar acá en esto que llamamos el segundo relato es al Eterno dando los detalles y pasando de lo grande, de lo majestuoso, de los sistemas, pasando a las relaciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de los tiempos del Eterno? Y si hablamos de los tiempos del Eterno en cuanto a lo que son los milenios, por ejemplo, que son tiempos grandes, pero decimos nosotros que el Shabbat es el más pequeño de los tiempos designados por el Eterno, pero decimos siempre es el más importante, porque el Shabbat es el que mueve a todos los demás. Entonces, en la creación del Todopoderoso, se puede destacar el sol, la luna, las estrellas, se puede destacar el infinito. Mire, ahora con la ciencia, con los avances científicos, podemos nosotros saber que existe una infinidad de galaxias. Cosas que antes no se sabían y ahora las podemos saber, podemos estar seguros por la ciencia de que hay una gran infinidad de galaxias semejantes a la nuestra. ¿Sí? Entonces el universo es muy vasto, es enorme. Cuando nos ponemos a ver nosotros en perspectiva el tamaño de nuestro planeta con el tamaño del Sol, y cuando luego vemos que hay planetas más grandes que nuestro Sol, que tienen su propio Sol, y que el Sol de ellos pues es millones de veces más grande que el nuestro, y así, ¿no? Decimos pues, oye, esto del universo es tremendo, no tiene límites, y cuando lo empezamos a razonar y entre más lo pensamos, pues nosotros nos hacemos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Pero no tenemos por qué hacernos tan chiquitos, porque a nosotros en las Escrituras se nos llama la corona de la creación. Somos un detalle, pero un detalle que importa mucho, un detalle que puede cambiar la historia, un detalle que le da sentido a la creación. Entonces el Eterno, en este segundo relato vemos nosotros que Él está creando relaciones. Cuando el hombre ve a la mujer solamente como Isha, porque recuerden que en ese relato, en el relato de la creación, el hombre está solo y el Eterno está tan involucrado en su creación en ese momento que el Eterno dice: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea para él. Y entonces viene la creación de la mujer, y la mujer es creada para que el hombre no esté solo, y la mujer es creada para que el hombre se relacione con su mujer. Pero cuando él la llama Isha, y cuando el hombre enfatiza las semejanzas entre él y la mujer, las cosas no caminan bien. No caminan bien. Hasta que el hombre llama a su mujer Eva, y hasta que el hombre destaca las diferencias entre ellos, es que las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el hombre ahí ya se está relacionando con su mujer. Y se fija, y todo cambia. Y vemos nosotros cómo la relación del hombre con Dios también cambia.
Porque, hermanos, el gran mandamiento dice que debemos amar al Eterno, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, alma, mente y recursos. Pero el segundo mandamiento más importante dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en las Escrituras se nos enseña que el primer mandamiento depende del segundo mandamiento. Porque la Escritura dice: ¿cómo puedes tú, hombre, decir que amas a Dios, a un Dios que no ves, mientras aborreces a tu hermano al que sí puedes ver? Entonces, esto no funciona así. No es verdad. Una persona que aborrece a su hermano no puede amar a Dios. Es imposible. Y tú puedes decir que sí, pero Dios no te cree. Porque el amor a Dios tú se lo vas a demostrar amando a tu prójimo. Y recordemos que la palabra prójimo se toma de la palabra o de la raíz próximo. Quiere decir el que está más cerca o el más cercano. Por eso la Escritura usa la palabra hermano. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios mientras aborreces a tu hermano? Entonces, una cosa depende de la otra. El Eterno no puede estar cercano a los hombres si los hombres no están cercanos entre ellos. Si entre los hombres hay distancia, si entre los hombres hay odio, si entre los hombres hay guerras, o sea dicho de una manera más clara, si entre los hombres, entre los seres humanos no hay amor, entonces el Eterno no puede estar cerca. El Eterno va a estar distante, porque así es como funciona. Pero si los hombres, si los seres humanos se acercan el uno al otro y cumplen con el mandamiento de amarse los unos a los otros, entonces la divinidad se acerca. Y se acerca bastante, hasta revelar su nombre personal. Entonces la Torah nos manda este mensaje poderoso. Vamos a ver la siguiente. Esto es lo que la Torah nos está diciendo a través de estos relatos diferentes, a través de todas estas cosas que al leerlas vamos descubriendo. ¿Por qué aquí dice esto? ¿Por qué acá dice un poco diferente? No hay contradicciones. Todo es perfecto. Por eso dice la Escritura: y vio el Eterno todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces todo, dice la Escritura, todo lo hizo perfecto en su tiempo. Entonces todo está perfecto. Si el Eterno quiso que quedaran plasmadas esas diferencias en el relato de la creación, fue para darnos un mensaje, fue para enseñarnos algo, fue para que nosotros pudiésemos descubrir esto tan fuerte que nos revela la bendita Torah. Y que tenemos que nosotros, hermanos, aprender a enfocarnos correctamente. Que tenemos que observar más los detalles que las grandezas. Que tenemos que dejar de ver el mundo como si fuera una cosa, y que tenemos que dejar de ver a las personas como si fueran cosas, o como si fueran nada más parte de un sistema. Tenemos que aprender realmente a ver a las personas como lo que son, como nuestros iguales. Tenemos que aprender de las diferencias que tenemos unos y otros, y entender que esas diferencias, en lugar de alejarnos, nos deben unir, nos deben de acercar. Pero la tendencia del ser humano es: no, ¿sabes qué?
Somos diferentes. Vámonos. Usted para allá y yo para acá, porque somos diferentes. ¿O no hacemos eso? Nos encanta hacer eso. O sea, queremos que todos piensen igual que nosotros, que opinen igual, que crean igual, hasta que piensen igual, que todo sea igual. Y yo digo otra vez, qué aburrido. El Eterno nos hizo distintos, a todos, únicos. Eso es una maravilla. Que todas las personas seamos tan distintas es maravilloso. Hemos hablado de los temperamentos, ¿no? Y que existen 4 temperamentos básicos y todo. Pero realmente, a pesar de eso, las personas seguimos siendo bien distintas y cambiantes. Y cambiantes porque no somos los mismos que éramos el año pasado, ¿o sí? ¿Usted se considera que sigue igual? No, vamos cambiando, nos vamos actualizando. La Torá también. ¿Usted cree que la Torá es la misma? En un sentido es la misma, pero la Torá es adaptable a los tiempos y a las circunstancias, porque es perfecta. Nosotros cambiamos también. O sea, físicamente no somos iguales, pero sobre todo mentalmente no somos iguales, porque vamos madurando. Amén. Vamos madurando, vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo. Entonces no podemos ser los mismos. Vamos haciendo ajustes a nuestra vida. Tenemos que ir mejorando. O sea, no ir para atrás, ¿verdad? Tenemos que ir mejorando. Y eso es el mensaje que nos manda la Torá. Estas diferencias en el relato de la creación nos llevan a nosotros a concluir lo importante que es observar las cosas y observar a las personas a través de los ojos del Eterno, para que realmente las cosas sean bendición para nosotros. El sistema de este mundo ofrece muchas cosas. El sistema de este mundo en la actualidad está tratando de cambiar todo. Está tratando de adueñarse de todo. Como dice la Escritura, está cambiando los tiempos y está cambiando incluso las formas de adorar, está cambiando las relaciones entre las personas. Hablaba hace poquito yo en una reflexión acerca de esto que es la cercanía, hablaba del tema de los abrazos y hablaba de cómo gracias a la pandemia las personas nos alejamos mucho, por mucho tiempo. En el primer año que empezó la pandemia, ¿se acuerdan? Cómo estábamos todos recluidos, aislados. Yo me acuerdo que luego yo iba a dejar a mi hija al trabajo cuando empezó a ir al trabajo, porque de primero también nada más en la casa, estos trabajando en la casa y nada más luego ¿cómo les decía? Los esenciales. Hasta nos pusieron títulos, ¿no? Tú eres esencial, tú no eres esencial. Así nos empezaron a etiquetar a las personas, a clasificar así de esa manera. Y cuando empecé a llevar a mi hija al trabajo, recuerdo, me sentía yo como taxista, ¿verdad? Como Uber ahora, porque hasta eso no podías ir juntos, ¿no? Y nada más podían ir 2 personas en un vehículo o en un coche, nada más 2 personas y el que va a manejar y la persona atrás, porque si llevabas 3, 4 gentes ahí te miraba la autoridad, venga para acá, y te multaban
Entonces, ¿hasta qué punto, no? Ahora vemos atrás todo eso y decimos, wow, o sea, estuvo fuerte. Estuvo muy fuerte eso. Y que no podías ver ni a tu familia, no podías viajar, no podías ni acercarte. Yo me acuerdo cuando, bueno, nosotros estuvimos enfermos y los de la Secretaría de Salud fueron un día ahí a llevarnos una despensa y a preguntar cómo seguíamos. Y recuerdo yo que escuchaba un claxon afuera de la casa. Y pues, ¿quién está tocando un claxon? Y ya me asomé y dije, pues parece que es aquí, pero yo nada más veía a un señor parado afuera del otro lado de la calle. Y allá oía que gritaba algo, ¿verdad? Y abrí la puerta y me asomé y pues sí, estaba gritando mi nombre, ¡Don Saúl, Don Saúl! Y hace, sí, yo soy. ¿Y qué pasó? ¿Qué se le ofrece? Vengo de la Secretaría de Salud, Don Saúl. Ah, sí, y iba a salir. No, no salga. No salgo. Ahí nada más, Don Saúl, ¿cómo siguen? ¿Cómo están en casa? Qué ridículo, ¿verdad? Por allá bien lejos. ¿Cómo siguen? ¿Y qué esto? ¿Qué el otro? Pues bien, oiga. Sí, ¿no? Los vecinos ahí. Ahí le traje una despensa y pues ¿dónde está? Ahí se la dejé. Qué barbaridad. A lo que hemos llegado. Pero bueno, el sistema de este mundo, hermanos, ha trabajado y sigue trabajando para pues dañar las relaciones, para distanciarnos, para aislarnos. Estaba viendo un video que compartió Claudita, saludos Claudita, un video que compartió Claudita sobre un hombre que está hablando acerca del tema de las palabras. Me parece que es algún catedrático, alguien importante, pero este hombre dice que en la actualidad hay una guerra. Fíjense, me llamó mucho la atención este comentario. Él dice, en la actualidad hay una guerra por las palabras. El sistema de este mundo está librando una guerra para apoderarse de las palabras. Entonces, cuando a lo mejor nosotros hemos escuchado del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos han oído del lenguaje inclusivo? ¿No? Y dije todos. No todos, todos. Es lo correcto. Sí, porque este hombre señala eso. Él dice, yo empecé aquí en mi conferencia diciendo buenos días a todos. Pero hay personas que creen que por decir todos, ya estoy dividiendo al mundo. Y ya estoy excluyendo a personas. Y ya estoy llevando al mundo a un retroceso. O sea, por mi forma de hablar, miren, yo ya estoy deteniendo el avance de la humanidad. Hay gente que cree eso. Es una insensatez total. Pero hay gente que lo cree. Y creen que por cambiar una letra, ya están cambiando el mundo. Y están prosperando. Y todo va a salir mejor porque estoy cambiando una letra. Qué ridículo. Pero esa frase de que hay una guerra por las palabras se me retumbó mucho en la mente, ¿no? Hay una guerra por las palabras. Y esto es muy importante porque recuerden que en esta parashá, en Bereshit, hablando de la creación, decíamos en una reflexión, el hombre es el único a quien el Eterno le concedió el poder de las palabras. Porque hay poder en las palabras. Tremendo poder. Entonces escuchas, hay una guerra por las palabras. Hay una guerra por el poder. Por el poder de las palabras. Y nos quieren arrebatar ese poder. ¿Quién? El sistema de este mundo.
Las diferencias son para complementarse otra vez. Las diferencias no son para separarse. Tenemos que dejar de ver el mundo bajo los lentes del sistema. Y tenemos que ver el mundo y tenemos que ver a las personas con los lentes del Creador del universo. La Torá nos envía este poderoso mensaje y la Torá nos recuerda lo importante que son las relaciones. Relacionarnos, estar cerca, no estar solo, porque el Eterno lo dijo. Eso no lo dijo ningún ser humano. El Eterno fue el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Salomón, enfatizando esto, dijo: ¡ay del solo! Es un lamento. ¡Ay del solo! Porque si no tiene a nadie, cuando caiga, ¿quién lo va a ayudar a levantarse? Eso no es bueno que el hombre esté solo. Se han dado casos y quizás usted ha conocido algún caso así de cerca, de personas que al vivir solos, que al estar solos, han muerto ahí y nadie se da cuenta hasta que ya empieza a oler mal. Y entonces ya los vecinos: oye, ¿dónde huele mal? Porque es ahí. Y ahora la persona ya tiene 5 días de muerto más. Yo he visto casos así. Y uno en particular en un familiar, en un primo hermano mío que se aisló de la familia, que se separó de la familia, que vivía solo y como que no quería estar cerca de nadie. Y muy joven se enfermó y murió y nadie sabía de él. La familia no sabía de él. Y ahí murió solo. Y hasta muchos días después de muerto se dieron cuenta los vecinos y fue una cosa muy triste. No es bueno que el hombre esté solo. Tenemos que relacionarnos, tenemos que estar cercanos, tenemos que estar pendientes los unos de los otros, tenemos que darle importancia a los detalles, tenemos que tener ese acercamiento. El Eterno, su nombre se revela hasta que hay un acercamiento entre Adán y Eva, su mujer. Este es el mensaje que nos envía, hermanos, la Torá. Rescatar las relaciones. Esto es tan importante para el Todopoderoso, que recuerden que la Escritura dice que si tú estás delante del Eterno y vas a presentar tu ofrenda, pero estando ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla primero aquella situación. O sea, para el Eterno es más importante que estés bien con tu hermano a que vengas a adorarle a él. O sea, el Eterno no puede recibir una adoración así. El Eterno no está tranquilo sabiendo que tú estás en problemado con tu hermano. Arregla eso. Arréglalo, no descanses hasta que se arreglen las relaciones, porque de otra manera estás lejos del Eterno. Te estás creando una ilusión de que estás cerca de Dios y no lo estás. Aunque tú busques acercarte, el Eterno se aleja, porque el Eterno quiere que arregles las cosas con tu hermano, quiere que arregles tus relaciones. En la medida que nuestras relaciones sean fuertes y sean sólidas, así igualmente sólida será nuestra relación con el Todopoderoso. Shabbat Shalom. Que el Padre Eterno nos bendiga a todos
en esto, mis hermanos, que podamos realmente apreciar nuestras diferencias y poder tener un mayor acercamiento los unos con los otros, empezando desde el núcleo, empezando desde las familias, empezando desde las parejas, empezando desde los hermanos, desde los más cercanos y siguiendo con todos los demás, porque de esa manera le damos sentido a este mundo, le ponemos sal y pimienta para que también las demás personas que no tienen este tipo de cosas pues puedan desearlas. Yo creo que a eso se refería el Mashiach cuando dijo: ustedes son la luz de este mundo. Bendiciones para todos. Nos despedimos de nuestros hermanos virtuales y vamos a concluir nuestro servicio de hoy presentando nuestras ofrendas a nuestro Padre. Shalom, shalom.